Continuamos en el living y es momento ahora de hablar de deporte y poesía, porque se viene un taller súper interesante que lo que busca es, a través del deporte como disparador, poder incentivar la escritura de la poesía. Estamos con Agustín Lucas, que es poeta y además exfutbolista, y con Viviana Artigas, que también es poeta. Gracias a los dos por acompañarnos, un gusto recibirlos acá en el programa. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Bueno, cuénteme un poco cómo es que nace esta idea, bueno, un poco por tu experiencia, me imagino que siempre fueron dos mundos que estuvieron como muy de la mano, ¿no? Fuiste futbolista profesional en Uruguay y en el exterior, pero paralelamente también escribías, ¿no? Sí, creo que es algo que compartimos ambos, como el gusto por el fútbol y a la vez como la inquietud o el movimiento hacia la poesía. Esto nos hace encontrarnos como gente amiga y además estamos continuamente haciendo cosas en común y muchas veces el fútbol aparece porque es como inevitable que de alguna forma salte. Entonces, Es que está acá como muy instalada en la idiosincrasia de nuestro país, o sea, está muy atravesada por el fútbol, ¿no? Hasta ya sabemos que cambia el humor de los uruguayos, debe ser de las únicas cosas que nos dejan a todos felices, Sí, ¿no? sí. Salimos de ese gris y estamos como más, Sí, no es sé, un componente exultantes. popular, digamos. Todos tenemos un vínculo con el fútbol, incluso cuando no te gusta tenés igual un vínculo con el fútbol. ¿Vos sos futbolera? Sí, Bien. mucho. ¿Y en qué te ha inspirado al momento de escribir el fútbol? Yo creo que el fútbol, a mí me gusta mucho lo que es la periferia del fútbol, todas las situaciones que pasan a nivel periférico. Por ejemplo, todo lo que genera, las emociones que generan las personas, o los estados psicológicos que te deja, o yo qué sé, lo que suscita a nivel íntimo. Poder trabajar un poco más que con lo que es el partido en sí o lo que está pasando dentro de la cancha, poder trabajar con lo que suscitan las personas, el fútbol. Bien. Y lo que buscan con este taller es justamente eso, ¿no? Que a través de diferentes emociones que viven por el deporte, bueno, puedan plasmarlo en una poesía. ¿Cómo es la mecánica? Claro, por ejemplo, si leemos una poesía sobre los ídolos, por ejemplo, ¿no? De fútbol, de repente, ¿cómo para vos, qué significa para vos un ídolo o una ídola en tu vida? Y a partir de ese disparador terminás escribiendo, qué sé yo, sobre una persona que te marcó como una referencia para ser periodista, no sé, por ejemplo, Sí. una cosa así. Entonces no estás escribiendo de fútbol, estás escribiendo sobre esa persona que fue una referente para vos, ¿viste? Pero la dinámica o el disparador fue a partir de una cosa de fútbol. Sí, porque hay una cosa también como muy de pertenencia, ¿no? Lo que el fútbol tiene hasta, bueno, familiar. No sé, toda mi familia es de Peñarol, o toda mi familia de Nacional, o ¿entendés? ¿De Miramar no hay nadie? O de Miramar, no sé. Pero a lo que voy es que, digo, como que a veces mantenés eso porque es parte de mi clan. Sí, ¿no? es como que el fútbol deja de tener que ver con el fútbol en sí mismo y pasa se extiende a otras áreas de la vida de la persona. Para mí es eso lo que sucede. Sí. Y bueno, ¿ya han tenido esta experiencia? ¿Ya la han podido desarrollar en otros ámbitos? Ahora se viene en Villa Dolores, pero... Ahora va a ser en Sociedad Urbana Villa Dolores en mayo, los martes de mayo. El año pasado estuvimos en la Biblioteca Morosoli, que está ahora en la Plaza Seregni. Tuvimos una primera experiencia también que yo hice un par de años solo y después nos juntamos con Vivi y lo hicimos en la librería de fútbol, que es en Chucarro y Mazzini. Y bueno, de alguna manera es un concepto que nos une, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo en el que estamos ambos, es medio como de Club Social y Deportivo Poesía. Claro. En este caso es en la Sociedad Urbana y va a ser en mayo, es un módulo de un mes que termina con un show abierto al público que es Poeta Soporta Poeta. Bien, Que es un ciclo, digamos, establecido. Está muy bien. Ahora me van a explicar un poco de qué trata Dale. eso de poeta, soporta poeta. Sí. Pero ¿les pasó en estas experiencias anteriores haber encontrado algo como muy descolgado? Algo que de repente entendés, algo que surgió un poema o una emoción que de repente no sería la típica del fútbol. De todo. Lo que No, o que no sería la típica o que sí sería la típica, pero no sé, por ejemplo el año pasado estaba este chico Luca en el taller de allá de la librería, un pibe que jugador de fútbol, que tuvo un accidente hace un tiempo cuando jugaba en Cerro, muy heavy, estuvo en coma. Y yo conocí esa historia, pero nos encontramos en el taller que dimos con Vivi.
Y terminó escribiendo no sobre eso, sino sobre, por ejemplo, Sobre su la hermana. admiración que tenía con la hermana. Y terminó viniendo la hermana a escucharlo y leer en vivo. Entonces fuerte. está Su todo hermana ese también proceso. jugadora de fútbol, importante. Entonces está como que ese proceso bueno. termina como de unir Sí. las pasiones, digamos, ¿no? Porque él tenía la pulsión de escribir y a través del fútbol llegó a nosotros dos y terminó hablando de Qué eso. Hay más. como un componente donde la gente, digo, la base es el fútbol, pero las personas terminan hablando de situaciones muy íntimas, Totalmente. como de su vida o de infancia o de recuerdos o de cosas que son muy movilizantes. Y ahora que me decís esto de que la hermana también jugaba al fútbol, se me vino cómo la mujer empieza a ocupar otro lugar dentro de lo que es este deporte tan masculino, desde el lugar de jugador y hasta en la cancha, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de la gente que era como fanática del fútbol, por lo general son, no sé, 80-20 en cuanto a hombre-mujer, ¿o no? Y eso va cambiando, porque ahora también hay mujeres que por suerte están habilitadas, el fútbol femenino está creciendo, las chiquilinas se dan esa posibilidad, está dentro de su radar y también de alguna forma las coloca en un lugar distinto, ¿no? Está bueno estar presente. Bueno, en los talleres, en las 2 instancias de talleres que hemos dado, era muy bajo el porcentaje de mujeres, era una mujer ¿Viste? y creo que todo el resto Sí. eran hombres. Y bueno, se apunta a que eso vaya cambiando también. Pero bueno, también es cierto que cuando nosotros éramos niños no había lo que existe hoy en día, que las gurisas puedan jugar en un equipo de fútbol. Por eso, ¿no? Tal cual. Eso no sucedía, entonces también cambia un poco el relato que la gente tiene para hacer, ¿no? Si una gurisa de mi edad habla sobre su infancia, seguramente sea como una cuestión más complicada jugar, ¿no? Me Sin imagino duda, que las sí, gurisas sí. ahora están construyendo otros relatos. Totalmente, ahora hay, digo, está mucho más generalizado, más naturalizado, no tiene como ese prejuicio, es bien interesante. Hablemos de eso de poeta, ¿cómo era? Poeta soporta poeta. Poeta soporta a poeta, ¿cómo es eso? Es un ciclo que es mensual de poesía performática y música. Y tiene la particularidad de que los poetas se presentan a recitar en duplas. Y es poesía bastante, justamente, es performática, agarra elementos de otras artes y los conjuga ahí. O sea, se puede usar maquillaje, vestuario, objetos, instrumentos. Pero termina siendo como una especie de performance. Sí, sí, Por- sí. o- Pero de o- a 2. Claro. Pero una pieza teatral no, No llega a ser una Más o pieza menos. teatral. Es poesía Ta. performática. justamente. performática. Sí. Bien. Y está creciendo toda esa movida en nuestro país porque a veces uno piensa que podría ser muy de nicho. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros estamos muy adentro también, entonces Claro, es como el Ta. algoritmo, es lo que ves. sí, es en lo que estamos constantemente. De todas formas, por ejemplo, el Poeta soporta poeta de abril, que es el 24, Miércoles el 24 de abril, se hace para juntar fondos para sacar un libro de la poeta Mayela Arteaga, ponele. Y Mayela Arteaga el mes que viene organiza un Poesía en tu sofá, que es un ciclo que lleva adelante y que lo hace en un ciclo que organizo yo con Gabriel Riccieri en el Solís. Entonces, ahí se van Sí. como entremezclando un poco las cosas. Como que están sucediendo y hay una red ahí que permite que Claro. eso pase. ¿Y hay un interés de los más jóvenes en la poesía? Sí, hay ¿Sí? mucha gente escribiendo. Es mucha la gente, hay muchos poetas. Y nada, está bueno que haya distintos espacios. Hay varios ciclos en Montevideo, hay distintos espacios y hay como lugar para todos. ¿Se acuerdan el primer poema que escribieron inspirados en el deporte? Sí, yo lo escribí en una escuela. Una escuela. Porque ya estaba eso como, no sé, tenía esa inquietud de escribir y el fútbol, o sea, caminaba, ya pateaba. Entonces, Sí. si iba a hablar de algo, iba a hablar de eso. Me acuerdo que en la escuela escribí un poema sobre fútbol, no saber lo que significaba, Está. pero fue una cosa media lo de Vivi creo que es un poco más adelante. A ver, Vivi, ¿cómo fue lo tuyo? No, lo mío, yo creo que mi primer poema de fútbol lo escribí en el 2018. No hace tanto. No hace tanto, No. Así la relación de la escritura con el fútbol es más o menos reciente. claro. Y me mencionaban antes de estar al aire, que me parece también bien interesante destacar, que el fútbol está presente en la poesía de grandes autores nacionales. Por ejemplo, Benedetti le escribe al fútbol a más de una oportunidad. Benedetti le escribe. Y hay otro, nosotros siempre usamos un poema de Juan Parra del Riego, por ejemplo, peruano, que habla sobre un futbolista uruguayo
que es Isabelino Gradín. Que bueno, ahí está, hay un montón de cosas, ¿no? Como latinoamericano, un futbolista uruguayo, de descendencia afro, que lo escribe un poeta peruano que no tiene nada que ver con el fútbol en principio y de repente aparece como esa cuestión así. Y el otro que es bastante icónico que usamos es el de Platko, Sí. que es un arquero austrohúngaro de los 60, al cual le escribió una oda Rafael Alberti, por ejemplo. Después vamos a Argentina, nos encontramos con Fontana Rosa, Sí, claro. con otra gente que quizás más de la narrativa, ¿no? Pero al fin y al cabo escriben sobre fútbol. Y han hecho un análisis, ya que están tan metidos en este tema del deporte y la escritura, y bueno, y de analizarlo o ver qué emociones que surge, de cuál es la magia que tiene Uruguay para ser un país tan pequeño y tener tantos jugadores de fútbol y tan buenos representantes. No sé, te tomás un bondi a Colonia y de acá a Colonia, ¿cuántas canchas ves en la ruta? Sí, sí. Cualquier pedazo verde le ponen 2 arcos. Claro. Eso es como, no sé si pasa eso en los campos de Holanda. Me parece que no, en realidad. Pasa acá, pasa en Argentina, también pasa obviamente en otros lugares, pero quizás eso es como la explicación de que lo primero que aprendes a hacer es a patear la pelota. Sí, Y bueno, lo que hablábamos recién, ahora cada vez más gurisas. claro. No solamente una cosa de que juegan los pibes, ¿no? Sí, No, lo aparte del fútbol increíble. que está como muy instalado, ¿no? Todos los chiquilines en algún momento pasaron viste, es muy común. Es muy común, Sí, sí. que no, que no se hayan puede hablar ido. de historia del fútbol sin mencionar Uruguay. No se puede. No se puede, Sí, claro. tenés que pasar por ahí. Sí, Totalmente. Eso es cierto. Bueno, cuénteme un poco cómo es que se va a estar desarrollando, cómo se sacan las entradas, qué capacidad tiene. Bueno, tenemos la primera que va a ir al taller va a ser la maquilladora, que dijo que se iba a anotar porque es poeta. Así que ya tenemos un lugar menos. Pero no es que haya un cupo, pero tampoco entran muchas personas porque al fin y al cabo es un taller. Está. Lo ideal serían 10, 12 ideal serían personas. 10, sí. 12 está. Sí, como para trabajar bien y cómodo. ¿Y qué son? ¿La idea es que son encuentros semanales o cómo Encuentro es? los martes de mayo. Está. Los martes de mayo. Son 4 martes de mayo y termina con el cierre de Poeta Soporta Poeta el 28. Está. Ya sería Después- 7, 14, 21 y 28. 7, 14, de- 21 y 28 de ¿Y en mayo. qué horario? Bueno, ahí estamos viendo el horario, a las 20 horas. 20 horas. De 20 a 22:30. Sí. Y esto obviamente para personas de todas las edades, que ya tengan experiencia en escritura o no es necesario. No es necesario, ¿no? No, está abierto a quien le interese el tema. Hay que tener la inquietud, digamos, y hasta la honestidad de ir y decir, sí, yo quiero escribir y ponerle que me interesa el fútbol, pero de repente si tampoco te interesa mucho, no es que sea excluyente. Está. O sea, no tenés por qué conocer demasiado del fútbol, Ni, o sea, ni de la poesía. tampoco de la poesía. Tampoco de la O sea, poesía. es bien inclusivo. Justamente me pasa eso. Claro, porque a veces de repente uno dice, el tema de la poesía me atrae, pero de fútbol no sé nada. Pero como ya es uruguayo, algo sabés. O sea, ya por nacer en esta tierra, algo lo tenés como en el Hasta radar, por la ¿no? contraria. Sí, sí. Claro, sí, hasta por la contraria. Hasta por la contraria. La tenés clarísima. No tiene que ver con la poesía, pero bueno, ya que están acá y sé que son futboleros, ¿cómo ven ahora el fútbol uruguayo? Sobre todo lo que está pasando a nivel de la violencia en torno a algunos partidos, el hecho de que, que no puedan ir 2 hinchadas porque se complica. ¿Pasó siempre o está agudizado la problemática? Para mí es un problema más social. Es un reflejo de lo que pasa. Claro, lo que pasa es que no salen en la tele, no sé, las internas del mundo de la fiscalía, ponele. Pero seguramente hay un montón de violencias ahí también que suceden, que son sociales porque la violencia la ejerce la gente. Lo que pasa es que ahí capaz que está como un tanto más exacerbado, ¿no? O sea, capaz que hay gente que tiene sus problemas y los vuelca en el marco de un partido de fútbol. Sí, ¿no? obvio, No, sí. no te hablo de la generalidad, ¿no? Probablemente sí. sean pocos. No, pero está igual, o sea, ya desde el baby fútbol eso está como muy puesto como sobre la mesa, ¿no? Los insultos, el griterío, todo lo que sucede alrededor. Primero habría que como que empezar a visualizar ahí qué pasa y por qué pasan esas cosas. Para mí es distinto a decir si la violencia está dentro del fútbol o no. El fútbol es el medio y de repente aparecen en el mismo escenario 80.000 personas distintas. Ahí la cuestión se puede
se desata en un momento y se puede volver imparable, pero en realidad el fútbol es meter una cosa redonda dentro de un coso rectangular y que el otro No. cuadro meta menos. No, ya lo sé, o sea, el deporte en sí está claro, pero lo que despierta el fútbol, que es también un poco el motivo del taller, Sí. lo que despierta el fútbol es lo que hace que también ese sea el ámbito para poder sacar afuera Sí. determinadas Básquetbol, frustraciones sí. o, ¿no? Está como mal entendida la rivalidad. La rivalidad yo creo que es algo que hasta el día de hoy no se entiende, digamos. El que va a ver no entiende cómo ser rival. Sin entrar en esos estados de violencia. Sí, sí, claro. Está. Como que habría que también trabajar en eso. Sí, No, sí. había un poema, ya que estamos, de Eduardo Curuelo, psiquiatra uruguayo, hincha de Peñarol, que tal, decía, bueno, no me acuerdo bien cómo era todo el poema, pero al final decía, eliminaremos al rival, quedaremos sin nadie. Y eso me parece como una cuestión bastante lógica y a la vez bastante cruda. Si el rival Sí. no existe, vos tampoco existís, porque no Claro. puedes jugar solo. Sí, sí, también. Entonces también hay una aceptación de que sin el otro no existimos y es media rara esa, ¿no? Claro. No todo el mundo le es fácil. Es fácil entenderlo, sí. También es cierto que, bueno, que así como está pasando el aumento del crimen organizado, y bueno, en el fútbol se cuela también todo eso, ¿no? O sea, no hay manera. Y el fútbol está más en el ojo que otras cosas. Digo, la violencia por ahí está en todos lados. Sí, en el fútbol, en el básquet también se Básquet ve, también. se ve mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea en este taller no es, bueno, pues se puede hablar, sí, porque, o sí, o sí. ¿por qué no? ¿Por qué Todo no? lo que ¿Por qué surja no? es bienvenido. Claro, porque puede ser bien, también interesante el poder, bueno, conocer qué puede surgir a partir del deporte, que no tiene por qué ser todo lindo. No, por supuesto, A veces- por supuesto. Y ahí eso aparece en las palabras aunque no lo quieras, porque en realidad el taller también invita un poco a jugar con las palabras y una vez que estás a jugar con las palabras empiezan a hablar por sí solas. Entonces si hay como emergentes violentos, los emergentes violentos van a aparecer. Está muy bien. Bueno, ¿cómo hacen para anotarse al taller? Ya dijimos, Hay un mail, Sí. Sociedad Urbana Villa Dolores. Villadolores, @gmail creo que es. Y bueno, por ahí las entradas están por Red Tickets Mm. y el resto de la información la pueden pedir ahí. Las entradas son para todo el taller, Son para ¿no? todo el taller, para todo el módulo, sí, para todo el mes, digamos. Está, perfecto. Quedan todos invitados. Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Un gusto. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Muchas Bien. gracias.